Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeña y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, creer que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mis... Se me acabó la música. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta linda mañana. Mira la pastora Damari como se cayó. Ah, muy buenos días. Hoy un día, junio 9. Dios mío, Señor Jesús, Padre Santo. Damos gracias al Señor por en esta linda mañana del Señor. Como dije, la música se nos, ¿verdad? Se adelantó a apagarse, pero estamos aquí y así pues le damos más tiempo a la pastora Damaris que va a traer la exposición en esta mañana de compartir la palabra del Señor en esta mañana. Y por lo tanto, invito a la pastora Herminia que nos lleve al trono de la gracia en esta mañana. Adelante, pastora Herminia. Amén. Eterno Dios, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este día que tú nos has permitido llegar a él, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés con nosotros durante este día y siempre, Señor. Te presentamos nuestras vidas, te presento a mis compañeras, las que no pueden estar con nosotros, las que estamos presentes. Te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia esté con nosotros y que tú bendiga a la Mari, hablando de tu palabra, y que esa palabra, Señor, que salga por sus labios, edifique nuestras vidas y a las que han de comunicarse. Señor, bendice nuestras vidas y ayúdanos a continuar hacia adelante. Mira aquellos que están enfermos, yo te pido, Espíritu Santo, que tú le visites, que tú poses tu mano de salud sobre de ellos. Cancelamos toda enfermedad, porque tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, Padre. Espíritu Santo, toma el control, toma el dominio de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, qué lindo es el Señor. Dios le bendiga, Mara. Qué bueno estar una vez más en este programa Hablemos Mujer. Nos gozamos y le damos gloria y honra a nuestro Dios. Presentamos a nuestros hermanos que no están con nosotros. Aleluya, para que el Señor, aquellos que están enfermos, sean sanados. Los que están en aflicción, porque como creyentes pasamos por todos estos procesos. Pero qué bueno saber que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Dios le bendiga. Recuerde que siempre en muchos lugares no se dice, pero nosotros continuamos hablando la palabra. Que Cristo viene, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Los acontecimientos lo indican. Lo importante es estar preparado para ese momento, para la muerte y para la venida de Cristo. Hay que estar listos. Y les exhorto que echen para adelante, no desmayen, no se rindan en el camino, no importa las situaciones adversas que vengan. Continúe mirando al soberano Dios, que es el que nos tiene en pie. Aleluya. Para adelante y para el cielo, ¿verdad? Sin curvita. Sin curvita, ¿qué quiere decir? Es que no mire ni para la derecha ni para la izquierda, sino que mire directo al trono de la gracia. Dios me lo bendiga, le amo. Gracias, pastora Herminia. Profesora Zoraida,
que ella está ahí con su abanico por el frío que hace en Puerto Rico. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por un nuevo día caluroso, pero también tenemos por ahí un poquito de lluvia que refresca un poco y estamos aquí como todos los lunes listas para escuchar la palabra del Señor en los labios de la pastora Damari. Ya estoy aquí, mira, con mi libretita y mi bolígrafo lista para tomar nota y con mi copa boca arriba. Así que espero que lo que ella trae sea de edificación y de bendición para todas nosotras y para las que están conectadas ahí en el Facebook Live y las que lo verán después. Dios les bendiga. Gracias, profesora Zoraida. Oye, esa libretita está chévere, ¿verdad? Para que la envíe para Kansas. Yo soy terrible, ¿verdad, profe? Pero agradecemos a cada una de ustedes. Excusamos a la pastora Anabel, que no puede estar con nosotras en esta mañana. Tiene compromisos con sus padres y eso es muy importante y le bendecimos y pedimos que, ¿verdad? Pueda estar, ¿verdad? Abrazarlos desde aquí, desde la casita de Hablemos Mujeres, abrazamos y que todo esté muy bien por allá. ¿Está bien? El lunes pasado comenzamos con ¿verdad? Un temazo tremendo para nosotros aquí en la casita de Hablemos Mujer, forjando hombres de Dios. Y cuán importante es ese forjar, ¿verdad? La profesora nos explicó, nos llevó hacia el latín, lo que significa ese, ¿verdad? El significado, la etimología de esta palabra. Y de verdad que nos gozamos a través de la historia bíblica de, ¿verdad? Jocabet, una mujer que forjó no uno, forjó tres, dos varones y una mujer, y fueron hombres de Dios y fue mujer de Dios. Y damos gracias a Dios porque ahí en la Biblia podemos tener varios ejemplos de mujeres que forjaron, sea porque fue abuela, sea porque fue mamá, podemos encontrar todos esos detalles en la palabra del Señor y poder adoptarlas como, ¿verdad? Como comunidad de fe, aprender de la palabra del Señor. Y hoy, en los labios de nuestra pastora Damaris, nos sigue hablando de forjar hombres de Dios. Y muchas se preguntarán y dirán, pero es que la profesora Zoraida no tiene varones, la pastora Damaris no tiene varones. Pero déjeme decirle que no solamente, y ello creo que también lo tocó la profesora, no solamente son forjadoras de hombres, ¿verdad? En lo físico como madres, pero también son forjadoras espirituales que forjan hombres, les ayudan a caminar en el Señor, a aconsejarlos según la palabra del Señor y por lo tanto somos forjadoras, sea espiritual o sea físico, estamos forjando hombres de Dios. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo y como base la palabra de nuestro Señor. Es que adelante, pastora Damaris, aquí tiene todas las palabras. A mí se me acabaron ahora, a usted le toca ahora. Adelante. Amén. Dios les bendiga, mis queridas hermanas. Para mí es un gozo estar aquí. Estuve escuchando por ahí a la profesora Zoraida en un momentito así, ya que estaba en el médico con mi esposo. Gloria al Señor, pero Dios sigue hablando a nuestras vidas y este tema, hoy quizás voy a hablar de una forma quizás un poquito diferente porque quiero relacionar dos cosas, pero quiero utilizar la base bíblica hablando de otra historia, de otra madre luchona, como nosotros decimos, luchona y una abuela luchona, que fueron
fueron clave en la vida de este joven pastor. Primera de Timoteo, la primera carta de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Y dice así: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. En varias palabras clave, en palabras, en lo que uno dice, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Y más abajo el apóstol le dice: y entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y le dice algo bien clave: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía por la imposición de las manos del presbítero. Dios, en esta hora vengo ante ti, Señor, dándote gracias por lo que por gracia hemos recibido. Yo te doy gracias, Dios, porque una vez más tú nos permites podernos dirigir a muchas mujeres que son luchonas, que luchan, Señor, por dirigir a sus hijos. Quizás muchas de ellas están solas, que han sido madre y padre a la misma vez, Señor, y aquellos que no pudieron tener hijos, pero que tú le has dado la bendición de poder dirigir a sus sobrinos, a sus hijastros. Y te doy gracias por estas mujeres, Señor, que de alguna manera han aportado a la vida de un joven. Y te damos gracias, Señor, por Jesucristo. Amén y amén. Hay tres palabras, tres oraciones clave que quiero decir. Y es que quiero hacer una similitud de la película. No sé cuántos de ustedes, que sé que la han visto, y el que no la ha visto, búsquela por Netflix o busque la manera de ver esta película, o por YouTube, busque esta película, La Forja. De verdad, muchas iglesias han adoptado el contexto de esta película, ya que mayormente dentro de la base como tal es donde preparan hombres para el evangelismo. No se queda solamente en que ellos hayan adquirido la formación de convertirse hombres valerosos, sino que ellos pudieran compartir la experiencia de Jesucristo a otros. Y hay tres palabras que me llamó, y todas las veces que veo esta película me echo a llorar, porque Dios me ministra mucho. Es que yo invito a todas aquellas hermanas que tienen varones o que de alguna manera se han relacionado con hijastros, con jóvenes que Dios los ha puesto en el camino de la iglesia, ¿verdad? Porque muchas veces hay jóvenes dentro de nuestras iglesias que sus padres no son cristianos, y usted se ha convertido como esa mujer valerosa que ha forjado y ha sido parte del crecimiento de un joven varón dentro de la iglesia. Y hay tres preguntas que él le hace a este joven llamado Isaiah, que dice: ¿en qué aspectos quieres crecer? ¿En qué aspectos quieres crecer? Él le dice el próximo año, pero esto es continuo, amado. No solamente se queda en un año, sino que son varios años, ¿verdad? En lo que resta de nuestra vida, que todos los días estamos aprendiendo y todos los días queremos crecer como ser humano. La segunda pregunta que él le hace a este muchacho: ¿qué hombre quieres ser? ¿Qué hombre quieres ser? Y la tercera pregunta es: ¿qué quieres que la gente piense cuando te vea llegar? Cuando te vea llegar, ¿a dónde? ¿A casa? Porque la educación piensa en casa. Y a veces estamos acostumbrados a que la educación, la formación es la iglesia. La iglesia es un complemento, pero la educación comienza desde casa. Desde ahí comienza todo. ¿Qué quieres que la gente piense cuando te vea llegar? Y él posteriormente, este joven Isaiah, le contesta al señor Moore, porque
de la oportunidad que se le dio a este muchacho, había una gran presión desde su casa, siendo una madre soltera, una madre sola, criando a un muchacho de tan solamente 19 años, donde no estaba la figura paternal, o sea, no estaba papá ahí. Él tenía un resentimiento tan tremendo. Entonces, él siente la presión de esta madre, donde esta madre quería que él se moviera. ¿Cuántos de nosotros las madres hacemos presión a nuestros hijos? Recoge el cuarto, haz esto, trae dinero a la casa, aporta. ¿Les parece conocido este tipo de lenguaje? Sí. Y nos desesperamos porque no vemos ningún tipo de acción en la vida de nuestros hijos. Cuando entonces este muchacho decide moverse quizás por la presión de su mamá, él va al lugar buscando trabajo, pero a los lugares que él fue estaban todos cerrados y había muchas influencias, como muchas veces hay muchas influencias a nuestros hijos. Pero algo me llamó la atención, que este muchachito, Isaiah, no tenía vicio, fíjate. Su debilidad eran los deportes, ¿sabes? En el sentido de que no consumía ni droga ni nada. Había otros vicios que Dios quería libertarlo a él, que más adelante en la película se da. Y de eso Dios lo liberta a este muchacho. Entonces la mamá, quizás en una presión tan fuerte, cometió un error que muchas veces nosotras a veces como madre que queremos forjar a nuestros hijos varones o a nuestras hijas, y es que comenzamos a la comparación. ¿Qué tanto te pareces a tu papá? Porque el papá quizá era irresponsable o tu papá no hacía lo que tenía que hacer como el hombre de la casa. Y ella cometió, ¿verdad? Bajo esa presión, bajo a este muchacho el criarse sin una meta fijada y la mamá tratando de luchar, comete el error, yo digo, fue el error de decirle a su hijo, te pareces tanto a tu papá. Pero tenemos que, en cierta manera, quitar un poquito ese lenguaje de nuestros labios, porque en cierta manera no contribuimos nada. Al contrario, nuestros hijos a veces pues toman ese tipo de rebeldía tremendo. Pero en este muchacho, y más adelante quiero relacionarlo, la historia de este muchacho Isaiah con la vida de Timoteo. Tenía algunos aspectos similares. Cuando este muchacho cae en la empresa del señor Moore, que él llega allí quizás un poquito como a la defensiva porque rompió hasta la solicitud que estaba escribiendo, y ella ahí, espérate, yo soy el presidente, y se identifica. Entonces la mamá del muchacho, ella quería, siempre estaba con la machaca, como nosotros decimos en Puerto Rico, de que él visitara la iglesia, que él visitara la iglesia, que lo visitara y conociera el discipulado. Pero Dios siempre tiene el propósito para de alguna manera allegarse a nuestros hijos. Y utilizó por el medio de esta empresa a este hombre que también había pasado por momentos tremendos en la vida de él. Él le decía a este muchacho que era un hombre sin responsabilidades, pasó por el proceso de la pérdida, del odio, porque él quería, en cierta manera, privar la vida de aquel hombre que le arrebató la vida de su hijo. Pero que Dios es bueno, porque cuando este muchacho llega a este lugar, él comienza a darle el discipulado, pero fue un discipulado en amor. Y entonces, en la comparación con la vida de Timoteo, Timoteo se cría ¿con quiénes? Con su abuela, con su mamá y con su abuela. Ellos eran una pieza importante sin dejar a su papá, pero su papá en ese desarrollo de Timoteo no estaba. No da a entender, no sé si de aquí la chica que están, si da a entender si él se murió, si se embarcó, si dónde estaba, porque lo busqué.
en cierta manera se vio la ausencia de este papá en el caso de Timoteo. Y tuvo una buena base de una mamá con paciencia, con amor, estructuración, y todo se basaba en la fe. Esta madre le enseñó muy bien a este jovencito desde la infancia. ¿Sabe? Toda educación o todo discipulado o todo lo que queremos enseñar a nuestros hijos no debe ser una enseñanza cuando está en la adolescencia. Al contrario, a nosotros nos ha tocado un papel muy importante en la vida de hombres que se forjan para ser hombres de bien, ¿verdad? Cuando vemos una sociedad, que nuestra sociedad vemos como nuestros hijos, muchos de nuestros hijos han tirado por la borda estos buenos valores, porque yo no puedo decir, ah, ese muchacho es terrible, mató a tanto y esto, y ¿dónde está la mamá y dónde está el papá? Yo no puedo acusar a esta mamá y este papá porque tal vez lo que pasa es que como yo desconozco cuál es el background o cómo yo desconozco la información de dónde proviene este muchacho, que tal vez esta mamá lo ha dado todo, este papá lo dio todo en una educación, los mejores colegios, la mejor escuela y todo, pero nuestros hijos deciden qué es lo que van a hacer. Cuando llegan a cierta edad, nuestros hijos deciden qué van a hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer como madre para nosotros seguir aportando a la vida de nuestros hijos para que ellos sean hombres de bien? Y algo que me llamó la atención es que la mamá de Isaiah dijo, yo no puedo, yo no sé qué hacer más en la vida de mi hijo para que él entienda sus responsabilidades. Y que ella estaba consciente del dolor que tenía este muchacho, que no tenía esa figura de papá, ¿verdad? Que lo pudiera llevar a su niñez o a su adolescencia, a su adultez. No había esa figura. Ella acudió a algo que tú y yo, nosotras, como madres que forjamos a nuestros hijos, es a través de la oración. Y ella no estaba sola. Ella convocó a su hermana, convocó a una viejita por ahí que es tremenda, que la hemos visto en unas participaciones de otras películas cristianas, donde ella invita y le dice, por favor, ya yo no sé ni qué voy a hacer con mi hijo Isaiah, yo quiero que él tenga un encuentro con Dios. De la única manera, amada, que nosotros podemos forjar a nuestros hijos es a través de la oración, a través de la palabra. Una palabra que no sea corrompida, no una palabra a media, no una palabra no mal enseñada. Porque tan ciertamente nosotras a veces dentro de las mismas iglesias, digo, del templo, porque la iglesia somos nosotros, y es que hemos sido enseñadas, mucha de la gente que se congrega han sido mal enseñadas. Ay, Dios mío, yo pensaba que esto era así. ¿No les ha pasado? Yo pensaba que esto era así porque es que toda mi vida me lo enseñaron de esta manera. Pero ya que fui adulta, pues no me quedé en la ignorancia, porque en este tiempo hay mucha gente que han aprendido a conocer a Dios porque han escudriñado la palabra. Y yo he visto iglesias, yo he visto congregaciones donde la gente va, mira, con su libretita y su libretita pequeña para anotar y escribir. Cualquier cosa, cualquier preocupación que tenga, cualquier interrogante, cualquier cosa que se dio en el sermón, y luego pues uno pasa el tiempo, ¿verdad? Para buscar la información, nutrirse de la palabra. No se quedan ignorantes en ese aspecto. Pastora Damaris, Dígame. en cuestión de lo que hablabas de la relación de Timoteo con su papá, en la Biblia se menciona la relación Ajá. y ese estado, pero sí se menciona que él era hijo de que su papá era griego. Era Es griego, sí. en Hechos capítulo 16:1. Sí, Y sabemos sí. que los griegos eran politeístas.
Entonces, Ujú, pero la Biblia lo que nos habla es que su mamá y su abuela ujú, tomaron, ¿verdad? La batuta en cuestión de enseñarle ujú, sobre, sobre Jesús, sobre la iglesia. Y ahí es que sabemos que durante, bueno, no sé si lo vayas a tocar, pero sabemos que ujú. también Pablo lo adopta como hijo. Entonces, esa figura, ¿verdad? De la iglesia, él lo va formando. Pablo lo va formando, que ya lo dijiste, es que después viene Ujú. pastor de Éfeso. Es que verdaderamente que la influencia para forjar a Timoteo, él tuvo muchas influencias de hombres y mujeres que lo ayudaron a forjar a Timoteo. No sé si Amén. el profesor estaba buscando algo, yo la vi a ella que estaba buscando algo y quería... Adelante, profe. No, era eso mismo, porque sí sabía de que el papá era griego. Bien Ujú, posible que esa mezcla de enseñanza que posiblemente él hubiese recibido con una madre y una abuela que le estaban enseñando acerca de Dios, acerca ujú, del verdadero Dios, y tal vez un padre que por ser griego a lo mejor le estaba enseñando otras cosas, no sabemos, la Biblia no lo especifica, ujú, pero al leer el texto clave, ninguno tenga en poco tu juventud, ujú, me da a entender que a lo mejor cuando Pablo le impuso las manos y lo colocó como pastor en la iglesia de Éfeso, ujú, posiblemente muchos lo tuvieron en poco, tal vez no lo respetaban por ser joven, como acostumbra mucha gente, adultos ya, a decir no, porque los jóvenes no tienen experiencia, pero en las manos del Señor un joven puede ser poderoso, así que, y eso es lo que vemos en la vida de Timoteo, o sea, todo lo que su abuela y su mamá le enseñaron, ujú, y habiendo recibido el Espíritu Santo y las enseñanzas de Pablo, o sea, él fue un pastor joven, pero poderoso. Así ujú. que si hay jóvenes por ahí que están viendo este programa, les digo, no dejen que nadie los tenga en poco por ser jóvenes, porque el Señor lo puede usar de una manera bien poderosa. Y nosotras que estamos aquí, que somos producto mira, de la sociedad de niños, de la sociedad de jóvenes. O sea, Ujú. que sí, el Señor usa, no importa la edad, desde el niño hasta el anciano. No hay acepción de personas. Amén. Amén, eso es así. Gracias, chicas, por aportar. Sí, tenía todos esos detalles, pero tengo tantas cosas para decir que sí, en la vida de Timoteo fue bien clave. Como yo dije, la educación cristiana fue de ejemplo desde la casa. Una madre y una abuela que estuvieron dirigiendo a este muchacho. Cuando él cae en las manos de Pablo, Pablo se da cuenta, wow, este muchacho tiene una buena formación, tiene una buena base. Y a veces creemos que el forjar a un muchacho a veces cuesta, a veces este es un tiempo. Al principio no vamos a ver el resultado, pero lo vamos a ver más adelante cómo en la vida de Timoteo fue creciendo, porque Pablo le enseñó a Timoteo unas cosas, pero él pasó por ahí. ¿Sabes? Porque cuando tú educas a otra persona o cuando tú eres mentor de otra persona, es porque en tu vida cristiana o en tu formación, tú tuviste también unas situaciones y entonces esto da más como más validez o como da más peso a que este joven esté dispuesto a obedecer. Hay un punto importante, el obedecer a Dios. Y este muchacho de ICEA entró un proceso de,
de mucha transformación y yo lloraba cuando él estaba en el cuarto y cuando él le dijo el primer examencito, ¿cuántos de nosotros Dios nos pasa por examencito como este del perdón? Y lo primero que él se enfrenta a alguien que lo lastimó, a alguien que lo abandonó. Y cuando abre esa puerta, él pensaba que estaba preparado y a veces nosotros pensamos que estamos preparados en la vida, pero estas situaciones nos da a enfrentar de que cuando esa puerta se abrió, quien salió al encuentro fue el padre que lo abandonó. Pero qué bueno es ver que Moa le está diciendo, tú te sientes abandonado por el Padre terrenal, pero el Padre celestial no te abandona. Yo quiero decir a los muchachos que aunque tú te sientas abandonado, y yo le decía a mami estas palabras, a veces tenemos padres en nuestras casas y nos sentimos abandonados porque hay ausencia de papá y de mamá. Y esto lamentablemente está trastocando aún en las iglesias. ¿Por qué? Porque no creamos ese balance. Todo es el ministerio, fine, Dios es todo. Yo no estoy diciendo otra cosa que no sea cierta. Nosotros somos hijas de pastores y pasamos por esto. Dios es el todo, Dios es el todo, le damos todo a Dios, pero debe haber un balance. Tú decirle a tu hijo, mira mi negro, este día vamos a compartir juntos, vamos a hablar, vamos a dialogar. Que ese hijo sienta que el que está en la casa no es el pastor. Que ese hijo y esa hija sienta que el que está ahí es su mamá. Y yo quiero decirle más a las mamás aquí que están criando solitas, este es otro punto. Aunque estés criando y estás representando, me dice, ay, que yo soy papá y mamá. No, no, tú eres mamá. Eso lo dijo la licenciada en una ocasión. Tú eres mamá. Ahora, mamá, si tú sientes que no tienes las herramientas para poder llevar a ese muchacho, para que esa parte de ausencia de papá, yo te aconsejo que busques consejería, pero no de todo el mundo. Debes buscar consejería. ¿A quiénes vas a buscar consejería? Bueno, mira, en las iglesias hay consejeros de jóvenes, hay pastores de jóvenes. Y sin número de iglesias que la hay porque lo hay. Gente responsable, gente que pueden ayudarte, darte herramientas para poder ayudar a tu hijo varón. Porque tu hijo varón a lo mejor no puede abrirse y no en todos los casos, porque hay hijos que se abren con su mamá y con su papá y le dicen, papi, yo tengo esta lucha, tengo esto y estoy aquí luchando en mi cuarto y no me atrevo, bla, bla. Pero si esa puerta no se abrió o esa puerta no se ha abierto todavía, pues busca a alguien que te dé y que te ayude. O que tú puedas, porque aquí en nuestra casita hay una excelente, y yo siempre la recomiendo, una mujer de Dios, una mujer que tiene la expertise, una mujer que te va a dar herramientas, no te va a mentir, por quizás sacarte el dinero como muchas personas que, ¿verdad? Te dicen, esto, haz lo otro, y te sacan 50, 100 pesos por la consulta. No, aquí no. Y esa es nuestra licenciada Yonaira Ramos, excelente exponente, que ella también te puede dar herramientas para poderte ayudar en medio de una cosa que no todo es espiritual, porque es que todo lo metemos en el saco espiritual, que esté endemoniado mi hijo, que no, amado, hay otras cosas más. Tenemos con amor. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, no te menosprecies, no dejes que nadie vea en ti porque tú eres joven. Yo veo en ti un potencial, yo veo en ti una fe, yo veo en ti una confianza en Dios. Pero le dijo, tienes que cuidarte, tienes todas estas cualidades, pero te tienes que cuidar. Te tienes que cuidar de la falsa doctrina. Siendo un muchacho joven, pastor de Éfeso, allí había muchos falsos profetas, muchas personas que querían torcer la palabra. Pero qué bueno que el apóstol Pablo supo ser un buen mentor. Ahora yo les pregunto a ustedes, en la vida cristiana, ¿ustedes han tenido algún mentor? ¿Han tenido algún mentor? Alguien que si usted tiene alguna duda
o tiene alguna situación que usted pueda confiadamente, después de Dios, ¿verdad? Usted puede ir y llamarle y le sabes que necesito tu mentoría, necesito tu experiencia, necesito que me ayudes en esto particular. ¿Lo han tenido, chicas? Las Sí, chicas que están en las redes sociales, dígame, pastora Abby, ¿usted tiene? yo creo, yo creo que debemos tener, todo líder debe tener su mentor, y toda persona debe tener el mentor, el pastor debe ser mentor de sus ovejas, para, ¿verdad? Orientarles, guiarles. Una persona, bueno, mi primer mentor, pues mi padre, ¿qué más? Mi padre era mi mentor, en cuestión de todas las áreas, podía hablar con él, tanto espiritual como era mi padre espiritual, pero también era mi padre de sangre, y era mi mentor. Y otra persona que tampoco, ya no está con nosotros, digo conmigo, y es el pastor Silvestri. Ese pastor Silvestri, Luis y yo lo llamábamos en cuestión de teología, de Biblia, y nos sentábamos. A veces nos sentábamos, yo digo, en el teléfono haciendo cosas y estábamos horas y horas, ¿verdad? Hablando de la palabra del Señor y hablando y algunos temas que eran, bien controversiales, nos sentábamos y no, yo creo esto, no, pero que, como decías al principio, se me enseñó de esta manera, Abby, pero así no es, esto es, ok. Y gracias a él, lo puedo decir públicamente hoy, gracias a él fue que entré a Asbury. Él fue el que me impulsó y me dijo, vete y vente a estudiar conmigo, yo estoy estudiando. Ese hombre no se cansaba de estudiar, Dios mío. Tenía doctorado y seguía estudiando. Y era un mentor de verdad muy bueno. Otro mentor que tengo, ahora, y las chicas lo conocen y es amigo de la casita, es Pastor Elías Rivera. Yo lo llamo, nos sentamos, digo, lo sentamos porque él está por allá. Yo digo, nos sentamos que no, pasan horas y también hablamos de las cosas del Señor, las cosas del ministerio. Hablamos, hablamos también de sus actividades, de sus situaciones, es mentor, es amigo, compañero ministerial. Mire, qué bueno tener esa gente donde uno pueda, ¿verdad? Sentarse, no físico, pero eh, a la mesa cuando nos sentamos aquí, las chicas nos sentamos. Ah, y otras que yo creo que mami, madre querida, mi madre. Mami, ¿qué pasó? Ella está pendiente a ver qué dice. Pero mi madre, yo creo que, nos sentamos las dos, cuando nos sentábamos las dos aquí a hablar de las cosas de Dios, y a compartir y decir, no, mami, esto, no, Abby, esto, y empezábamos a hablar la experiencia después de tener una fiesta de oración, porque, ¿verdad? Ujú, Orando nos sentábamos a tomar café, a hablar de algún punto de la Biblia, o se sentaba con nosotros también, con Luis, y nos sentábamos a hablar a la mesa. Y qué rico, ¿verdad? Sentarnos, sea, físicamente o sea, ¿verdad? No literal, pero podemos sentarnos con gente que nos aliente en la fe, ujú, no que te menosprecien, ujú, como, menospreciaron a Timoteo, y muchas ocasiones ujú, nos hemos encontrado con eso, pero unos hombres o mujeres que nos alienten, nos guíen
porque han tenido más experiencia en el ministerio o porque también son conocedoras de la palabra y a lo mejor por una situación que nosotros tengamos, se nos nubla el pensamiento y no vemos el salvavidas que está ahí al frente de nosotros y tiene que venir la amiga o tiene que venir, ¿verdad? El amigo decir, hey, tranquila, aquí está el salvavidas. Digo, estoy hablando metafóricamente. Pero qué bueno es poder rodearse de gente, ¿verdad? Que ame a Dios, que nos diga, Abby, lo hiciste mal, pero puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, no para destruirme, sino para construir cada día más, aportar cada día al crecimiento de nuestra vida. Y es bien importante eso, rodearnos de gente que nos ayudan a seguir creciendo. No que nos echen vinagre para quitarnos y matarnos las raíces, ¿verdad? Cuando usted no quiere, esa es una de las cosas que aprendí, cuando usted no quiere que crezca, usted le echa vinagre, sí. Esas hierbas malas, esas cosas que, ¿verdad? Que le molestan en su jardín, échale vinagre, entonces desaparece, es algo natural. So, hay que buscarnos gente que nos abone, que nos echen abono espiritual a nuestro árbol para que él siga creciendo y siga, ¿verdad?, haciendo lo que tiene que hacer. Pero Zoraida está por hablar. Mira, Sorry, dinos quién es tu mentor. Sorry, te estoy tirando al medio, Sorry. Qué terrible está Abby. Bueno, yo desde niña le sirvo al Señor y puedo decir que mi mayor mentor fue Heriberto Reyes, el papá de ustedes, y su esposa, Herminia, que está aquí presente. Durante muchos años de mi juventud me guiaron y también tuve muy buenos eh, maestros de escuela bíblica con los que yo podía aclarar mis dudas y tantas cosas. Finalmente, uno de mis maestros de escuela bíblica, que fue Elías Reyes, y también se convirtió en mi pastor. Así que creo que sí, que desde mi niñez he tenido muy buenos mentores y casi siempre ha sido, o es mi pastor o es mi maestro y han estado ahí para clarificar dudas, para impulsarme. Cuando yo entré a estudiar el Colegio Bíblico Pentecostal para aquel tiempo, que vi en la Universidad Teológica del Caribe, quien me impulsó, me pagó ese primer semestre fue Heriberto Reyes. Ese viejito, por eso yo lo amo y nunca lo voy a olvidar, porque él siempre estaba ahí, él era como mi papá. Ya no voy a decir ¿Qué importancia, Pastora Damaris, la influencia que a veces no se ve lo que se ve, pero en realidad cuando buscas a personas, testimonios, miras el impacto que tuvieron esas personas. Y quiero antes que se continúe, Clary, nuestra prima, está por ahí y ella dice, sí, yo tengo mi mentora y es mi prima Sandra, que conocemos, que estuvo con nosotros, ¿verdad? Aquí Sandra. Qué bueno, eso es importante que tengamos la mentora. Adelante, pastora. Amén, pastora Herminia. Bueno, pues yo la mentora que tengo ahora es Damaris Reyes, Abigail. Bueno, pero dentro de su transcurso cristiano. hablamos, ¿no? En el proceso, pues yo tenía antes al pastor reverendo Regino Concepción, que fue mi pastor por muchos años. Pero ahora tengo que las llamo, me regañan, que me corrigen a ver estas cosas que yo hago. Pero ese es bueno. Ese es bueno, porque uno aprende, porque no porque la edad, a veces se le olvidan las cosas a uno. Y yo doy gracias a Dios por ella, porque yo consulto con ella los planes que yo voy a hacer, todo el consejo, y yo me gozo. Es como dicen ella, hay que tener un mentor.
Hay que tener una persona que te pueda aconsejar, que te pueda ayudar en el momento preciso. Y yo le doy gracias a Dios porque las tengo a ella, que consulto con ella, ellas consultan conmigo y para adelante. Amén. Sí, Señor. Mira qué tremendo que el apóstol Pablo en la vida de Timoteo, fue fue ese tremendo, excelente mentor, estuvo con él acompañándolo, ¿sabes? El apóstol Pablo, al ver estas cualidades de este muchacho, en sus viajes, el apóstol Pablo lo hizo partícipe para que él viera, eh, eh, porque donde él vivió, si mi mente no me infiel, dentro de mis notas, donde Timoteo vivió, dice que fue la ciudad más pagana, que se llama Derbe, en lo que le permitió familiarizarse con la cultura y costumbres griegas, incluyendo la idolatría. O sea, que donde él vivió, él tenía tan claro ese panorama, ¿verdad? Y esa experiencia que tuvo Timoteo, por eso entonces este mentor Pablo le enseñó tan y tan bien, que de verdad que a pesar que él tenía quizás también unas luchas como joven, quizás él pensaba que no lo iba a lograr porque había muchos conflictos, había muchas cosas, y qué bueno que después de Dios podemos acudir a alguien que nos pueda aconsejar, que nos pueda decir. Y entonces ahora vamos a relacionar, para las hermanas que entraron ahí, no sé si la prima ha visto esa película, pero si no la has visto, te aconsejo que la veas, y a Carly, que es la película La Forja. Esta película tiene un mensaje excelente de una madre luchona tratando de enderezar a su hijo, pero qué bueno cuando podemos acudir a la oración y podamos tener un buen mentor. Y en este caso, Isella tuvo a su jefe, el que lo contrata a él, que es el señor Moore, le enseña. Y entonces vamos así a relacionar qué cosas pueden ser en similitud, ¿verdad? A la historia de Timoteo con la vida de este muchacho. Eh, Dice en Timoteo, ¿verdad? En esta primera carta que es del Nuevo Testamento, principalmente es el énfasis en el discipulado, la influencia de un mentor y la búsqueda de un propósito en la vida. Elementos que también se ven en la vida de Timoteo. Esta historia se destaca como la guía de un mentor, pero un mentor de testimonio, ¿saben? Porque hay que tener en cuenta también a quién nosotros acudimos que nos dé esa mentoría. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que sabernos a qué árbol nos podemos arrimar. ¿Ves? Que conozcamos, y aquí las chicas han dicho cuáles han sido sus mentores o las personas que han influenciado en la vida de su crecimiento espiritual. No que el mentor te arrastre hacia atrás, o sea, que te haga enano espiritualmente, sino al contrario, que tú sigas evolucionando porque todos los días algo se aprende. Mi papá tenía un pastor, no sé si lo ejecutó, no me acuerdo, yo estaba un poco más pequeña, que él decía que él no tenía que ir a las escuelas bíblicas a aprender, porque él lo sabía todo. Y yo decía en mi mente, todos los días aprendemos algo de la palabra del Señor. Todos los días. ¿No se le ha pasado que cuando usted lee algún versículo y en otro momento se sienta y lo vuelve a leer y dice, espérate, pero esto estaba aquí? Entonces comienzas a escudriñar y a buscar de qué se trata y que esto puede impactar a nuestra vida. Porque si tan ciertamente hay un libro poderoso que cuando lo leemos, cuando lo escudriñamos, cuando lo reflejamos en nuestra vida, ejerce un efecto poderoso. Por eso es que el Señor, a través de Pablo, le decía a Timoteo, no descuides la oración, no descuides la palabra, porque la palabra es la que te va a guiar, la palabra es la que va a ser tu brújula. En el momento que yo no esté, quizás Timoteo, y yo creo que ese fue el mejor legado que el apóstol Pablo le dejó a Timoteo. Ahora yo hago la pregunta, cuando el día que no estemos nosotras,
¿Qué legado le hemos dejado a nuestros hijos? ¿Qué legado le hemos dejado a la gente que está a nuestro alrededor? Que la gente aún allí en la tumba puedan decir, este hombre físicamente no está, pero me dejó un gran legado. Y yo puedo hablar de nuestro padre. No era un hombre perfecto, pero yo tampoco lo soy. Pero de ello puedo decir que nos ha dejado un ejemplo de perseverancia, aún también siendo, porque fíjate, en el caso de Timoteo por ese joven, y mi papá muchas veces me lo discriminaron por quizás no tener un estudio, porque él no tenía quizás una maestría, un doctorado. Y no estoy diciendo que no se prepare, sí es prepárese. Si Dios le ha dado capacidad, y yo me gozo por los triunfos de mi hermana porque ha logrado. Tremendo y de otros. Pero cuántas veces menospreciaban a mi papá porque no sabía ni qué hablar y que no sabía, que si esto. Pero mire, usted se equivoca porque era un hombre que su mejor mentor y le decía, Señor, dame sabiduría e interpretación de tu palabra. Cuando él sacaba ese tiempo de la oración y el escudriñar la palabra le venía al corazón y a la mente y te decía lo que fuera. Sé que la palabra es importante en nuestra vida. Y eso Timoteo lo vio. Yo no recuerdo si en algún momento Timoteo se rebeló contra Pablo. Decir, chico, pero bendito, déjame ir a la cancha. Déjame ir allá a jugar mi Nintendo como joven. Porque en el caso de Isea, Dios estaba trabajando con este muchacho porque cada vez que la mamá entraba al cuarto, le decía, Isea, mañana tú vas a trabajar. ¿A qué hora tú vas a entrar? A las 9, mami. Isea, acuéstate a dormir. Acuéstate, muchacho, que tengas ese sueño. ¿Cuántos de nosotros le decimos a nuestros hijos? Y que después que ellos sean también tomen la responsabilidad. Pero Isea tuvo que enfrentar bajo su responsabilidad lo que le pasó. ¿Y qué le pasó a Isea? No llegó a tiempo a su trabajo cuando le dijeron que tenía que estar allí. Segundo, se le quedó la tarjeta para poder entrar. Tercero, Isea afectó la producción de otros compañeros. Cuando él le dijo, tienes que ser responsable porque en este espacio que hay otras personas, estas personas también dependen de tu producción, dependen de ti. Y si tú no estás, se duplica mi trabajo, porque tengo que hacer el mío, más tengo que hacer el tuyo. Y a veces decimos que el evangelio solamente se trata en hablar en lengua, ¿en qué más? En profecía, en muchas cosas. Oye, amado, pero el estilo de vida va más allá. Va más allá. Las responsabilidades que tenemos en nuestras casas también. Tenemos que tener responsabilidades como con nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestros hijos. Que nos abrumamos, sí nos abrumamos porque casi siempre el peso cae sobre nosotras para forjar a nuestros esposos de alguna manera con amor y a nuestros hijos y el estar pendiente de ellos en todo el sentido de la palabra, en tanto lo educativo, tanto lo espiritual. Y aún percibimos cuando nuestros hijos están teniendo grandes batallas y el Señor te dice, hey, suelta lo que tiene y ve donde tu hijo, donde tu hija, algo está pasando. So que Isea, pues al principio no entendía estas cosas, pero poco a poco, las veces que iba al discipulado, que él parece como que no él entendía al principio, pero después lo comprendió. Este jefe se encargó de enseñarle, ok, toma, siéntate aquí, tómate el cafecito, tómate la donita, porque hay que ser sutil también para poder enseñar. Y él hizo con este muchacho y le comenzó a enseñar. Y hay una expresión que quiero que las chicas lo anoten, no sé si ponerlo ahí. Una expresión que le dijo el papá al doctor Moore, le dijo a Isea, este muchacho, tienes que ser más fuente que ser desagüe. Tienes que ser más fuente que desagüe. Porque el desagüe es lo que ya no sirve. Lo que se va por ahí por los conductos y ya eso no sirve. El Señor quiere que nosotros seamos fuente que salte, como el Señor le dijo a la mujer samaritana.
Óyeme, el agua que estás buscando en este pozo está estancada. Yo te estoy ofreciendo un agua que salta para la vida eterna. Un agua que si tú me permites entrar en tu vida, correrá ríos de agua viva. Oye, mujer, esta agua que yo te estoy ofreciendo es un agua que transforma y no tendrás sed espiritual jamás en tu vida. Y cuando el Moore le dijo esto a este muchacho, dijo, wow, tienes que ser más fuente que desagüe. Es que yo invito a toda la gente que está ahí, seamos más fuente que desagüe. Aleluya, tú estás bien bueno, pastora. ¿Cuánto me queda? Otra similitud, como había dicho, que ambos padres de ambos jóvenes, Esquisea y Timoteo, fueron criados por su madre y Timoteo por mamá y abuela. Qué bueno es saber que en nuestro rol de mamá siempre hay una abuela como la que yo tengo, que es mi mami, que lo que yo no vea, ella lo ve. Que lo que ella me dice, vamos a orar, vamos a orar. Así como ella tuvo el cuidado para mí, ella tiene el cuidado a mi generación, que son mis hijos. Qué bueno, ¿verdad? En las relaciones concretas, como el discipulado, enfatiza la importancia del proceso de aprender y crecer espiritualmente bajo la guía de un mentor. Timoteo, como discípulo de Pablo, también experimentó un proceso similar aprendiendo de él y creciendo en su conocimiento de Dios. Dice, la influencia de un mentor es esta, tanto como el señor Moore y Pablo ejercen una gran influencia en sus discipulados, guiándolos y ayudándolos a tomar decisiones importantes. Cuando este muchacho tiró el, ay Dios mío, lo que tenía, la chaquetita, ¿verdad? Que identificaba como parte de la empresa. Y cuando abrió aquella puerta que salió corriendo, porque lo que vio fue algo que causó dolor, su papá, en la vida de este joven. El doctor Moore lo vio, no lo juzgó, no le dijo, pero ¿por qué te hiciste? No, no, no. Le dijo al otro, encárgate tú. Lo llevó a un lugar aparte. Qué bueno eso hace el Señor con nosotros, que Dios nos lleva aparte y no. Y algo que me llamó la atención es que el doctor Moa lo escuchó. Y tenemos que aprender a escuchar. Timoteo quizás en muchas conversaciones que tuvo con el apóstol Pablo, el apóstol Pablo tuvo que escucharlo. Tuvo que decirle a Timoteo, Timoteo, acuérdate el don que está sobre ti, tú eres un chico de propósito. Yo veo en ti un potencial, Timoteo, pero te tienes que cuidar de esto, te tienes que cuidar de esto, te tienes que cuidar de esto. Qué bueno que nuestros mentores no nos mienten, que aunque nuestros mentores nos digan la verdad, es por nuestro bien. Y cuando esto sucedió, que él escuchó a este muchacho Isea, cuando él expresó su dolor, me dijo, oye hijo, es que tienes que perdonar. Al principio Isea no le dijo todo lo que había transcurrido o que había sucedido. Tienes que perdonarlo. Y posteriormente al finalizar, porque él no dio a entender cuando él le hablaba a este muchacho acerca del perdón, porque el perdón te libera. El perdón es sacado de tu corazón, te libera y puedes crecer y avanzar en Dios. Pero si lo estancas, si no eres fuente, que Dios siga ejerciendo, sino que lo acumulas, no vas a crecer.
Y luego vemos que alguien del grupo le dijo el verdad por qué el doctor Moore era de esa manera y le contó. Pero no quiero entrar ahí. Dice, luego vemos aquí, son tantas cosas que tengo. La búsqueda del propósito. En toda nuestra ejecutoria de verdad, de ser forjados por Dios para ser hombres de bien, tanto Isaías como Timoteo buscan un propósito en la vida, una dirección para sus acciones y un sentido en su existencia. Que no solamente donde yo trabaje o donde yo esté, que todo el mundo nos vea a nosotros. Pasó alguien por esta empresa y no dijo absolutamente nada. Por eso es que el jefe de él le dijo, cuando tú te vayas a presentar frente a alguien, míralo a los ojos, estrecha su mano y dile, yo soy fulano de tal. Eso como mujer y como hombre nos da la seguridad en Dios, de nuestra identidad en Dios, quién yo soy, cómo Dios me ve. Como yo dije al principio, cómo yo quiero que la gente me vean a mí. Y le dijo algo, y apréndete el nombre de todas. Aquí yo conozco el nombre de Abigail, de Zoraida, de Lenalí, de la doctora licenciada, de Anabela, pastora Herminia. Qué bonito cuando no te llaman, mira, hey, tú, y te soplan y te pitan. A mí no me gusta que me hablen de esa manera. A mí me gusta que me llamen por mi nombre. Eso de pastora, pues eso Abigail lo hace aquí, pues tú sabes, ella se siente bien hacerlo. Pero a mí me gusta que me llamen Damari. Porque usted podrá decir, eso es ñoñería. No, no, amada. Cuando estamos en Cristo, nos gustan que nos llamen como Él. En la calle la gente le hablan palabras soeces a las mujeres. Pero aquí en Cristo nosotros tenemos identidad propia. Y una cosa que este jefe le enseñó a Isaías, no, llámalos por su nombre a ellos. Había grandes desafíos en la vida de estos jóvenes y de crecimiento. Tanto como Isaías como Timoteo se enfrentan a desafíos y obstáculos en su camino. Pero a través de su fe y la guía de sus mentores aprenden a crecer. Isaías tenía un gran desafío, el que tenía que perdonar a su papá que lo abandonó. Timoteo tenía que enfrentarse a su fe y a lo que estaba a su alrededor. Y que la gente viera en él que aunque él fuera joven, era un hombre de Dios. Era un muchacho que Dios lo estaba capacitando. Y que no importa en el escenario que nuestros hijos estén, Dios lo está formando y Dios está formando un carácter excelente para que sean jóvenes de propósito. Es que mamá, no te canses de forjar a tus hijos. Otra cosa que recalcamos en relación a la forja y en la vida de Timoteo es la fidelidad y el compromiso. Tanto como el doctor Moore y Pablo buscan en sus discípulos a la fidelidad y compromiso con los principios de Dios, y tanto Isaías como Timoteo se esfuerzan por seguir sus enseñanzas y vivir de acuerdo a ellas. Y ya ustedes ven el esfuerzo, siendo Timoteo un hombre joven, siendo pastor de Éfeso. También padeció por persecuciones también. Pero qué bueno que Pablo no lo dejó solito. Y de igual manera, Moab veía a Isaías también como su hijo. No lo dejó. Lo escuchó, lo enseñó, le enseñó responsabilidad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros, cada uno, seamos hombres de bien, responsables en todo el sentido de la palabra. Y hay algo que me llamó la atención, es que luego que este muchacho aprendió todo, ¿verdad? Todo este discipulado, algo que me llamó mucho la atención es que dentro de el escenario que estaba este muchacho tan joven,
vio hombres con unas experiencias y unos testimonios cada uno. Cada uno les contaba. Y entre esos había este hombre que fue responsable de privarle la vida al hijo de su jefe. Y él se quedó muy sorprendido. Entonces eso dio testimonio del verdadero amor, de cuando Dios va dándole la forma a ese hombre o a ese joven, somos capaces de perdonar a aquel que nos ha hecho el mal, aquellos que nos fingieron el dolor. Y fue su primer discípulo. En la vida de Pablo podía haber tenido muchos discípulos, mucha gente a su alrededor que los acompañaron en sus viajes y que les enseñaron la palabra. Pero Pablo se sentía lleno, se sentía feliz porque veía la obediencia de Timoteo. Este muchacho joven, este muchacho que a pesar que tenía enfrentamientos espirituales, muchas influencias alrededor, vio algo hermoso. Cuando al final, ¿verdad? Al final vemos cuando este líder le da, y eso me llamó tanto la atención, me impactó mucho cuando le entregó una espada y le dijo, sostérla. Y entonces llega un momento, te pesa, porque eso es simbolismo de la palabra. Por la palabra somos sostenidos. Y me acordé de una expresión que mi viejo siempre decía, que si me voy a perder, me pierdo por la palabra. Ese es el fundamento de cada uno de nosotros, para ser hombres y mujeres forjados por Dios. Y algo terminando diciendo, vio los frutos de este muchacho. Y el apóstol Pablo vio frutos en la vida de Timoteo. Vio muchos frutos de él. Por lo menos lo que yo pude leer, no, quizá un regañito, no sé si literalmente, pastorado, si se lo dio ahí en los escritos. A lo mejor le dio su nalgadita aparte, tú sabes, mi negro, no puedes hacerlo de esta manera, tienes que hacerlo así. Te lo digo, por la experiencia. Qué bueno. Y qué bueno es saber que al finalizar de todo, poder reconocerlos, poder decir, hey, como hizo este hombre Moore, vio los frutos en este muchacho. Le dijo, he visto que has crecido y has madurado en muchos sentidos. Oye, Sea, has crecido en carácter, has crecido en responsabilidad, has crecido en tu fe, has crecido en la forma como te comportas. He visto a un hombre de Dios. Y le decía a los que componían allí, y este joven aceptó a Jesucristo como su Salvador y Señor. Ha trabajado duro para aplicar los principios bíblicos en su vida. Porque no es que tú lo aprendas nada más, es que tú lo apliques. Y hay mucha gente que lo sabe mucho, pero no lo aplican. Y él demostró que la palabra que él leía, los escritos, aún el diario de su jefe que le decía cómo Dios trabajó en la vida de ellos, todo se basó en la palabra, el confrontamiento en la palabra, el perdonar, qué es lo que te desvía de Dios, qué es lo que te resta de Dios. Y cuando le dice, tengo que salir, bueno, yo practicaba el golf y tú sabes, yo le di esa prioridad. Hasta en eso Dios se mete en nuestras prioridades. Y duele, porque si hay algo que te gusta y tú tienes que, o sea, si tú ves que eso es algo tan adictivo y Dios te dice, tienes que sacrificarlo, vamos, dámelo, para que tú sigas creciendo. Y como él quería obedecer a Dios, él dijo, espérate, busqué una cajita, no se lo regalé a nadie. Ese es el problema,
que las ataduras y las cosas que Dios nos liberta, cogemos y se lo regalamos a otra persona para que se ate. Mire, no, no se lo regale a nadie. Llévalo donde, qué sé yo, pero no compartes esa atadura con nadie. Si Dios te libertó a ti, pues no ates a otra persona. Al contrario. Y has trabajado muy duro. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado duro para aplicar los principios bíblicos y ponerlos por obra? Y otra cosa que le dijo, has luchado por perdonar heridas del pasado y entregarle al Señor. No te quedes como un desagüe. Sé una fuente. Si se te hace difícil perdonar, pues pídele a Dios, Señor, ayúdame a perdonar. Ser obediente. ¿Y sabes qué? Y algo le dijo este jefe, este muchacho, si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. Y así fue. Él honró a Dios en obediencia, en la palabra, que aunque tenía un mentor, pero su mentoría fue la palabra. Fue su brújula. Si hoy tenemos a Zoraida aquí, es porque Zoraida aprendió viendo un mentor y su base fue la palabra. Si la pastora Abby está aquí, es porque tuvo un buen mentor y porque fue dirigido por la palabra. Cada uno de nosotros no somos perfectas, como tú, los que están ahí, no somos perfectas. Pero si nos dejamos llevar por la palabra y tenemos un buen mentor, después de Cristo, nuestros amigos, pastores, que nos enseñan y nos ayudan a continuar. Es que mis chicas, hasta aquí ha sido por hoy lo que les traje. Espero que les haya edificado. Poderosa, poderoso la palabra del Señor en esta mañana. Sigamos forjando. ah, Verdaderamente que Timoteo es un ejemplo, un joven muy capacitado y muy amado hasta que Pablo lo adoptó. Por eso dije ahorita, lo adoptó porque lo llama en sus cartas hijo. O sea, era hijo espiritual, lo había, es como si es como parirlo espiritualmente. Y cuando uno los pare espiritualmente, es parte de uno, es como, es parte de la sangre de uno, porque, y si sufren, uno sufre porque son hijos espirituales y verdaderamente la importancia, nosotras como madres, las que estamos aquí presentes, o abuelas o tías, tengamos presentes la labor, la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos. Es importante que entendamos esto, que es una responsabilidad grande lo que Dios ha puesto en nuestras manos para forjar estos hombres, ¿verdad? Nuestros hijos y también hijos espirituales. Pero si usted y yo tenemos un buen fundamento en la palabra, vamos a forjarlo correctamente. Es importante que tengamos ese fundamento en la palabra, no en el conocimiento humano, y es bueno el conocimiento humano, pero todo basado en la palabra. La palabra es la que edifica, la palabra es la que nos sustenta en el día malo. Esa es la fuente de toda sabiduría, que, ¿verdad? Sabemos que Dios es el que imparte la sabiduría, de Él emana, ¿verdad? La sabiduría, pero si usted desea sabiduría, la palabra nos enseña que la clamemos a Él, pero en cuestión de las relaciones humanas, las relaciones unos con otros, vayamos a la palabra nos enseña. Lo que pasa es que no la leemos, no la leemos. Esperamos que nos den el alimento y nos den y nos alimenten, pero no vamos a la fuente que es la palabra. La palabra nos educa, nos enseña.
nos corrige, nos amonesta. Es la palabra la que nos forja como mujeres, como madres, para poder forjar a otros. Y algo muy interesante que, ¿verdad? Quiero mencionarlo. El lunes pasado estábamos hablando la definición de forjar. Ah, y es interesante porque estaba buscando que lo utilizaban anteriormente esta palabra, la utilizaban, ¿verdad? Para forjar metales, ¿verdad? Como la espada, el hierro. Y si estaba buscando en la gráfica esta de química, y hay muchos elementos de los químicos que son metales. Y a veces nada más miramos el hierro, el oro, o sea, y es que así como hay tantas diferentes metales en la tabla de química, bueno, yo bueno, no me colgué en química, no. Saqué ahí, me molesté al final porque no saqué la nota que quería, porque mi papá me pagaba las A's a $5 y yo quería sacar A, pero saqué B, pero está bien. Ahí me frustré con la química. Pero lo importante de esto es que sabemos que hay diferentes metales. Y mire, fíjese bien esto, que el herrero, ¿verdad? O la persona que maneja los metales, tiene que ser un conocedor, porque no todos los metales se queman a la misma temperatura, porque todos tienen propiedades diferentes, aunque sean metales. Y es bien interesante, yo estaba leyendo y yo decía, wow, qué poderoso para sacarle aquí, ¿verdad, Soraya? Sacarle ahí, exprimirlo y en cuestión de la palabra, y rápido uno lo lleva a la palabra y decir, por eso somos tan diferentes, y Dios, como el perfecto conocedor y creador de cada uno de esos metales, sabe cuánta temperatura yo puedo aguantar, cuánta temperatura puede aguantar Zoraida, cuánta temperatura puede guardar la pastora Herminia y cuánta temperatura puede guardar a la pastora Damaris. Y cuánta temperatura puedes aguantar tú. Pero no importando que estemos en el horno de fuego, que el Señor nos esté formando, podamos tener la convicción que tuvieron estos 3 jóvenes hebreos. Si Él me salva, amén. Y si no me salva, también, amén. No voy a adorar a dioses ajenos. ¿Y qué resultó esa fe que estos 3 jóvenes hebreos presentaron? Que se metió allí el cuarto, el ángel del Señor estaba con ellos cubriéndole, sabiendo que tú y yo estamos siendo forjados también. A la misma vez nosotras estamos siendo forjadas por el herrero, por el que nos forma, ay Dios mío, el alfarero, que él sabe que a veces nos rompemos en medio de esa rueda, pero Dios tiene la paciencia, la misericordia, el amor para con nosotros, para seguir siguiendo dándonos forma. Y en esta mañana es nuevamente un llamado de que podamos, ¿verdad? Estar a la misma vez de forjar nosotras como madres espirituales y físicos, también podamos seguir forjándonos, como dijo la pastora, es toda la vida estamos en un aprendizaje. Cuando ya nosotros pensamos, todo lo sé, todo lo conozco, entonces decimos que las escuelas dominicales y la de esto, pues yo no voy porque yo sé que más que la profesora Zoraida. Y tengamos cuidado, toda la vida, cuando usted tiene una actitud de que toda la vida usted aprende, Dios
le bendice grandemente. Como uno de los filósofos, ay Dios mío, se me va si alguien lo recuerda, que dice, yo solamente sé que no sé nada. ¿Quién fue? Que se me olvida, Dios mío, de Sócrates. Sócrates. Sócrates, sí. Lo tenía ahí. Yo digo, déjame no estar segura. Solo sé que no sé nada. Cuando tenemos esa actitud de tener todo el tiempo hambre de conocimiento y sabemos que el Espíritu Santo nos enseña toda verdad y toda justicia. Pero si tú quieres conocimiento, vete a la palabra y si no entiendes algo, empiezas a marcar, empiezas a ponerle, mi consejo es, yo les pongo un colorcito y le pongo un interrogante. Aquí tengo que volver. Aquí tengo que buscar el significado de esta palabra. Tengo que ir para atrás y buscar. Y nosotras a Jolai en esta mañana, con la enseñanza de esta mañana de la pastora Herminia, perdón, de la pastora Amaris, podamos saber y entender que Dios nos está forjando a nosotras a la misma vez que nosotros estamos forjando a otros. Y tenemos que tener la responsabilidad, entender que es una responsabilidad de vida o muerte. Es una responsabilidad de vida y muerte. Porque lo que nosotros hablamos con nuestra boca es de vida o muerte. ¿Vamos a bendecir o vamos a maldecir? Cuando estamos forjando hombres de Dios. Acuérdate que Dios te ha comisionado para forjar hombres de Dios. Pero según la palabra. Y es que tremendo, este tema está que corta y arde, pero tenemos, Dios mío, 3 exponentes más aquí en la casita de Hablemos Mujer. Sorry, vas a comentar algo para entonces, amén. Ay, Aile, tú estás en paseo en Puerto Rico, te estoy velando. Estoy chequeándote esas ricuras que estás posteando. Un beso, un abrazo. Sorry, cuéntanos. No, lo único que quería añadir es cuando Damaris comentó de que a este joven Isaiah le entregaron una espada. Es que así como esa espada había sido forjada, sabrá Dios a qué temperatura para darle esa forma perfecta. Así había sido con él. Así es con nosotros y así es con todas las personas que Dios prepara, que nosotros forjamos como mujeres, como hombres de Dios, y como tú decías, las distintas temperaturas de los distintos metales, algunos a temperaturas altas, extremas, otras a temperaturas muy bajas, pero en un proceso difícil donde te están cambiando la forma, donde te están estirando, donde te están, o sea, es un proceso y duele. O sea, nadie dijo que es fácil. Así que así como la espada fue forjada, así fue forjado Isaiah, así fue formado Timoteo y así somos formados nosotros también. Poderoso, poderoso. Pastor Herminia. Ahí, nada, hemos aprendido mucho, permite el Señor, ¿verdad? Que podamos este, atesorar nuestro corazón y ponerlo en práctica. Sabemos que Dios tiene planes, propósitos para con nosotros y tenemos que forzar personas, como dijo Damari, hay que ayudarle. Y más en este tiempo, ya yo quería ir los míos, pero están los nietos por ahí, ¿verdad? Enseñarle la palabra, hablarle de la palabra y sabemos, ¿verdad? Yo soy bienaventurada porque parte de esos nietos, pues, le sirven al Señor. Los nenes de Abby son tremendos, esos nenes. Se les ha enseñado bien la palabra.
y Damari, pues sus niñas también. Y así, ¿verdad? Yo oro al Señor para que todos puedan criarse bajo este temor de Jehová. Dios le bendiga y me he gozado para adelante, sigamos hacia adelante. Amén, amén. Es que el próximo lunes está con nosotros Sheila desde Florida, ¿verdad? Y tengo el orden bien, creo que tengo el orden bien. Déjeme buscar el calendario que no vaya yo a cometer. No, perdón. Sheila es el 23, el próximo es Elena Lee. Elena Lee viene a hablarnos sobre, ¿verdad? Sobre forjando hombres de Dios. Y sabemos, y si no lo sabían, pues ahora se enteran, Lena Lee, ella perdió un hijo violentamente, que vamos a ver cómo Dios nos habla en los labios de la doctora Lena Lee, que ella es parte de nuestra casita aquí y del Ministerio de Hablemos Mujeres. Ella es una de las, ¿verdad?, participantes y miembros de la junta directiva de aquí de Hablemos Mujer. Pero entonces el próximo, yes, thank you, Sheila. Sheila viene el próximo de arriba. Viene a hablarnos también. Sheila también tiene 2 varones. Es que vamos a escuchar a estas mujeres, cómo la experiencia de ellas, cómo ha pasado con esas experiencias de que, ¿verdad? Tenemos, sea niña o niño, o sea, 2 niñas, 2 niños o viceversa, mixto. Sabemos que cada uno de ellos es diferente, como estábamos hablando, diferentes metales, diferentes en sus personalidades y cómo nosotras, ¿verdad? Pedimos sabiduría a Dios para que nos ayude, ¿verdad? A seguir forjando a nuestros hijos. Que Dios me los bendiga, Dios les guarde, les amamos y, ¿verdad? Que la bendición del Santo esté con ustedes. Pastora Damaris, llévenos al trono de la gracia en oración, ore por todas las que se conectan y las que luego, ¿verdad? Están viendo este programa en el canal de YouTube, que siempre ven los programas allí. Adelante, Pastora Damaris. Amén. Dios bueno y maravilloso, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor. En estos momentos te pedimos que nos ayudes, oh Dios, que ayude a cada mujer, Señor, que tiene a sus hijos. Señor, que muchas de ellas están criándolos solo, Dios. Te pido que les dé sabiduría, que les conforte. Dios mío, Padre de la Gloria, para que puedan seguir adelante, Señor, forjando, Señor, a estos jóvenes, Señor, haciendo adultos, Padre de la Gloria, en los grandes desafíos, Señor, que nos enfrentamos el día a día. Te pido, Dios, que nos bendiga, te pido que nos ayude, que nos dé las fuerzas, Padre, para poder ser ejemplo vivo para nuestros hijos. Dios mío, Señor, que ese es el legado que nosotros como padres y como madres le hemos de dejar a nuestros hijos. Ayúdanos a perseverar, ayúdanos, Señor, danos la sabiduría, Señor, para enfrentarnos, oh Dios, a tantas cosas, oh Dios. Te pido que nos bendiga, te pido que nos ayude, que nos guarde, Señor, y que podamos estar apercibidos, Señor. En el nombre de Jesús, por Jesucristo. Amén y amén. Que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. En mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien. Everything will be alright. El mundo en su mano está. El mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Para
Padre, tú dices que todo va a estar bien, pero mis circunstancias dicen que no lo estará. Necesito tu palabra que me abrace hoy. Necesito un milagro, por favor. Sé que tienes todo el universo en tu mano, pero mi mundo se derrumba como arena y soy pequeño y puedo resbalar. Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar. Dame fe, creer que a mi lado estás. Quiero ver que en mi vida trabajando estás. Recuérdame que nunca fallarás. Dile a mi ser que está bien. Todo va a estar bien. El tiempo empeora. El mundo en su mano está. Todo el mundo en su mano está. Oh, Dios me la bendiga, Dios le guarde grandemente. Nos veremos aquí desde, ¿verdad? Desde Facebook Live el próximo lunes a la misma hora y en el mismo canal de Facebook Live. Te saluda la pastora Abby desde Kansas City. ¡Woohoo! Ya salió el sol acá. Allí la profesora Zoraida desde Trujillo Alto, Puerto Rico, y la pastora Damaris desde la capital de Puerto Rico y la pastora Hervinia desde San Juan. Dios me las bendiga, Dios les guarde. Mujer, recuerda que tienes en tus manos para forjar. Es que órale al Señor que te guíe, que te guarde y te dé sabiduría para seguir forjando y haciendo el llamado y el rol que Dios ha puesto en tus manos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos veremos hasta la próximo lunes.